Jueves 28 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepa que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos en este que se conoce como el discurso escatológico de Jesús. Ya lo hemos dicho en los evangelios que hemos meditado en estos días y hoy lo repetimos. El Señor está hablando aquí, en primer lugar, de la destrucción de Jerusalén que sucedió hacia el año 70 de nuestra era, cuando Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó Jerusalén y con ella su majestuoso templo. Aquí el Señor sigue hablando entonces de este acontecimiento, pero también nos habla de su segunda venida. Creemos por fe católica que el Señor ha de volver. Cuando en el día de la ascensión el Señor se pierde entre las nubes, dos ángeles aparecen a los apóstoles y les dicen: ¿por qué miran hacia arriba? Así como le vieron irse, va a volver. Y esto es lo que creemos y esto es lo que esperamos. Vamos a meditar entonces tres mensajes de este evangelio. Primero, prepárate para el combate. Segundo, Jesús sana tu ansiedad. Tercero, se acerca tu liberación. Vamos con el primer punto. Prepárate para el combate. Dice el Señor en el evangelio: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca la destrucción de Jerusalén. Y sigue diciendo: los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hasta aquí el texto bíblico. Amigos, lo que el Señor está haciendo es advirtiendo a los apóstoles lo que ha de suceder para que no pierdan confianza. Es decir, cuando suceden acontecimientos de esta índole, naturalmente uno tiene la tentación de perder el ánimo, la confianza, de pensar que todo está perdido. Pero los cristianos recordaban las palabras de Jesús. 40 años antes el Señor ya había dicho que esto sucedería. Nos referimos en primer lugar a la destrucción de Jerusalén. Pero incluso refiriéndose al fin del mundo, cuando empiecen a suceder estos acontecimientos, entonces recordaremos que el Señor ya nos había advertido. Como dice el adagio popular: guerra avisada no mata soldado. De manera que en la medida en que estos signos se van haciendo más claros, en que estas profecías se van cumpliendo con mayor precisión, los católicos decimos: yo ya sabía que esto pasaría. Y nos preguntarán: ¿cómo lo sabías? Y les diremos: mi maestro me lo advirtió. Jesús lo había dicho. De manera que lo que está sucediendo no está salido de control. Óyeme bien. Cuando el Señor advierte esto, en el fondo lo que nos está diciendo es: tranquilos, todo esto ha de suceder, pero yo sigo teniendo el control. Esto se los digo para que sepan que yo sigo teniendo el control. Ojo, no significa que el Señor esté ocasionando estos acontecimientos. Lo que significa es que aún en medio de estos acontecimientos, el Señor sigue dirigiendo la historia hacia la salvación, hacia la consumación de los tiempos en Cristo Jesús. Y esto es bien bonito, porque como decía San Agustín, el Señor sabe sacar de un mal un bien mayor. Por eso de todos estos males, el Señor sacará un bien mayor, que será su segunda venida. Pero también nos advierte el Señor para que
fortalezcamos nuestro espíritu, particularmente con una virtud, la virtud de la templanza. Amigos, es una de esas virtudes de las que poco hablamos, pero es una virtud esencial para enfrentar tiempos difíciles. Y recordemos que la virtud de la templanza es aquella que nos ayuda a moderar la atracción que tenemos a los placeres y nos ayuda a tener un equilibrio en el uso de los bienes creados. Oigan bien, tenemos una atracción natural hacia los placeres, pero el pecado original desordenó esa atracción. El placer que nos había sido dado como un medio para conseguir un fin, ahora, después del pecado original, se convirtió para nosotros en un fin en sí mismo. Por ejemplo, nosotros experimentamos placer al comer, pero Dios quiere que ese placer sea usado para un fin, que es alimentarnos. Cuando caemos en el pecado de gula, lo que estamos haciendo es invertir los términos. Ya no comemos para vivir, sino que vivimos para comer. ¿Qué se necesita entonces para sanar ese desorden? La virtud de la templanza. Entonces, la templanza precisamente tiempla el espíritu, lo hace fuerte para los momentos que vienen. Si nuestra vida espiritual es una vida demasiado muelle, demasiado cómoda, demasiado habituada a los placeres, incluso lícitos, amigos, no seremos capaces de soportar los momentos difíciles que vienen. Por eso, la prudencia cristiana enseña que aún sin tener necesidad absoluta de mortificarnos de los placeres lícitos, es muy recomendable hacerlo. Óigame bien, muy recomendable hacerlo. Por supuesto que debemos evitar los placeres ilícitos, es decir, aquellos placeres que están directamente vinculados al pecado. Pero si no aprendemos a mortificarnos en placeres lícitos, como por ejemplo, dejar de condimentar un alimento, o por ejemplo, soportar un poco de frío, de calor, o tal vez soportar alguna incomodidad e incluso renunciar a algún alimento que me apetezca mucho, entonces repito, si no aprendemos a mortificarnos en estos placeres lícitos, fácilmente caeremos en los placeres ilícitos. Por eso el Señor nos está mostrando el combate que hemos de vivir. Y preguntar a alguno, Wilson, ¿y cómo sé que me tocará vivir este combate de los últimos tiempos? Amigos, no sé si te tocará vivir este combate de los últimos tiempos. Puede que sí, puede que no, esto solo lo sabe Dios. Lo que sí sé es que te tocará vivir el combate de tu santidad. Te tocará vivir el combate que significa caminar junto al Señor. Porque ciertamente cuando decides seguir al Señor, empiezan combates. Lo dice el libro sapiencial. Si tu alma decide seguir al Señor, que se prepare para la lucha. Lo dice el libro de Job en el capítulo 7, versículo 1. Militia est vita hominis super terram. Combate es la vida del hombre sobre la tierra. De manera que todo seguimiento auténtico de Cristo, tarde o temprano, necesariamente terminará en un combate. Y si no estamos preparados para ese combate, si no templamos nuestro espíritu para ese combate, fácilmente empezaremos a perder batallas. Y si nos descuidamos más, terminaremos perdiendo todo el combate. Así que, amigos, a combatir. Segundo, Jesús sana tu ansiedad. Sigue el Señor diciendo, los hombres desfallecerán por miedo y ansiedad ante lo que se viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Y sigue diciendo el Señor, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Hasta aquí estos dos extractos de este Evangelio. Amigos, hoy el Evangelio nos está hablando de ansiedad. Claro, el Señor habla de estos acontecimientos duros, acontecimientos muy fuertes que naturalmente despiertan ansiedad en las personas. Pero traigamos este Evangelio a nuestros días. La ansiedad es definida como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Óyeme bien, estoy seguro que tú has padecido ansiedad como yo he padecido ansiedad. En estos tiempos difíciles que hemos vivido en el mundo, tal vez la respuesta natural nuestra ha sido la ansiedad. Y debemos decir que ciertamente hay una ansiedad muy vinculada a factores biológicos, a factores fisiológicos. Y bueno, esta ansiedad debe ser tratada médicamente. Pero también es cierto que hay una ansiedad mucho más vinculada a factores psicológicos y espirituales. Y de esta es de la que quiero que hablemos. Amigos, esta inquietud interior, esta sensación de inseguridad,
esta turbación interior que produce la ansiedad, la inmensa mayoría de veces está vinculada a una deficiente vida espiritual, a una deficiente confianza en el Señor. La inmensa mayoría de veces tenemos ansiedad porque estamos confiando demasiado en nosotros mismos y creemos que somos nosotros los que tenemos que resolver todo. Y cuando nos chocamos contra la realidad de que no somos capaces de controlarlo todo, no somos capaces de resolverlo todo, no somos capaces siempre de responder a la altura de los acontecimientos frente a los que nos encontramos, entonces, claro, ese vacío que hay entre la realidad y mi capacidad me genera ansiedad. Pero amigos, la solución no es estar ansioso, la solución no es estar turbado en el interior, la solución es Cristo. Óyeme bien, el Evangelio nos dice que tendremos ansiedad, pero inmediatamente después el Señor dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. El Señor lo que está diciendo es que el ser humano tendrá ansiedad ante acontecimientos que le superan, pero Él vendrá con poder y gloria, precisamente a pisotear todos estos acontecimientos que nos superan. A lo que te quiero invitar hoy es a que en vez de que te llenes de ansiedad, te llenes de Cristo. En vez de que tu corazón esté lleno de zozobra, te invito a que tu corazón esté lleno de Jesús. Y este Jesús te generará confianza. Y esta presencia de Cristo en tu interior te generará la certeza absoluta de que el Señor tiene todo bajo control, de que estos acontecimientos que no entiendes y que estás viviendo en este momento tendrán solución. Tranquilo, espera un poco. El Señor está escribiendo historia de salvación a través de este acontecimiento, pero no tiene sentido que te sigas angustiando, porque la angustia no trae soluciones. La mayoría de las veces la angustia más bien aumenta los problemas. La angustia, la mayoría de las veces, no nos deja ver con claridad las salidas. Repito, aquí estoy hablando de una angustia más de carácter psicológico, más de carácter espiritual. Ciertamente hay angustias, ansiedades, como lo dijimos al principio, más de carácter biológico, por algún tipo de desestabilización hormonal. Eso claro que hay que tratarse médicamente, pero la inmensa mayoría de nosotros vivimos estas ansiedades, estas angustias, producto de nuestra falta de confianza en Dios y de una excesiva confianza en nosotros mismos. Entonces, repito, si confiamos demasiado en nosotros, la respuesta va a ser la ansiedad. Pero si empezamos a confiar más en Dios, si hacemos lo que nos corresponde de la mejor manera posible, pero confiamos el resto a Dios y le decimos, Señor, maneja tú mi vida. Señor, aquí te entrego el timón, encárgate tú. Yo por mi parte haré lo que me corresponde, pero sé que tú, Señor, finalmente serás el que conduce los destinos de mi vida. Cuando hacemos eso, entonces nuestra alma se llena de paz. Entonces los acontecimientos que naturalmente nos turban, nos llegan a turbarnos hasta el punto de perder la paz interior. Y para esto, amigos, es necesario volver a una práctica espiritual católica que hemos perdido, y es la meditación cristiana. Cuando uno es capaz de aquietarse, cuando uno suspende por un instante todas esas actividades que nos agobian para adentrarse en uno mismo, para meditar y reflexionar en torno a los misterios de la vida de Cristo, por ejemplo a través del Santo Rosario, por ejemplo a través de un buen libro espiritual, por ejemplo a través de la lectura orante de la palabra de Dios. Esto tiene como consecuencia inmediata la serenidad en el espíritu. Esto te trae quietud, te trae paz, te trae tranquilidad. Pero repito, para ello hay que suspender un poco todo lo que está afuera. Hay que apartarse un instante y volver a la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Y no tenemos que recurrir a meditaciones de religiones orientales que más bien pretenden como vaciar la cabeza de todo contenido, sino ir a la meditación cristiana que pretende más bien llenar nuestro corazón de Cristo, llenar nuestro corazón de los misterios de la vida de Jesús, de los misterios de los santos, llenar nuestro corazón de la presencia del Espíritu Santo. Y es allí donde encontraremos la sanación de nuestra ansiedad. Tercero, se acerca tu liberación. El Señor concluye diciendo, cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Óyeme, esta palabra de Dios es para ti. Yo no sé qué estás viviendo, no sé qué batalla estás librando, no sé cuán profunda sea la ansiedad que tienes. Lo que te aseguro es que se acerca tu liberación. El Evangelio hoy te dice que no te des por vencido, que sigas luchando
por aquello que buenamente desea tu corazón. Ojo, aquello que buenamente desea tu corazón, sigue luchando por aquello que anhelas, siempre y cuando esto se ajuste a la voluntad de Dios. Pero entiende que naturalmente el luchar por cosas buenas va a implicar combate. Es un camino cuesta arriba, es un camino que implica sacrificio. Tranquilo, si es difícil el camino, seguramente vas por la dirección correcta. Porque recuerden que una noche nunca es tan oscura como cuando está a punto de amanecer. El momento de mayor penumbra, de mayor oscuridad de la noche es aquel que precede el clarear del horizonte, el alba. Muchas veces sucede que en nuestra vida se cierran puertas y nos desesperamos y se nos olvida que cuando se cierra una puerta se abren muchas ventanas. No dejes que tu mente se ofusque, no dejes que la angustia te gane, no dejes que la ansiedad te venza. Abre los ojos a la realidad espiritual que solo la fe, la oración y la certeza de la compañía de Jesús te pueden dar. Sucede muchas veces que lloramos porque hemos perdido el sol y las lágrimas no nos dejan ver las estrellas. A veces nos aferramos ante acontecimientos difíciles y creemos que eso que perdimos lo era todo en la vida y no nos damos cuenta que el único que lo es todo es Cristo. Y si lo tenemos a Él no hemos perdido nada y con Él encontraremos nuevo valor en la realidad que se nos avecina. Así que amigos, en medio de este evangelio tan fuerte que tenemos hoy, el Señor nos da siempre un mensaje de esperanza. Se acerca nuestra liberación. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me prepares para el combate. Sabes que he sido muy flojo en mi vida espiritual. Sabes que he estado demasiado acostumbrado a los placeres de la vida, incluso lícitos, y me ha faltado esa templanza necesaria para seguirte. Hoy te suplico que me concedas la gracia de templar mi espíritu, de fortalecerlo, para prepararme al combate que se viene si es que decido seguirte con radicalidad. También te suplico que sanes definitivamente esta ansiedad, esta angustia, esta zozobra interior que me produce lo que enfrento. Y más bien ayúdame a crecer en confianza, en la certeza de saber que si tú estás conmigo, todo está bajo control. Finalmente, te suplico, Señor, que me ayudes a perseverar, que me ayudes a insistir, resistir y persistir, y a creer que efectivamente se acerca mi liberación. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, prepárate para el combate. Segundo, Jesús sana tu ansiedad. Tercero, se acerca tu liberación. Compromiso. Te invito para que te acerques a una capilla de adoración al Santísimo y hagas un instante de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.